Vamos a ver varios pasajes. Vamos a ver esencialmente uno de ellos, Efesios 6:4. Nosotros estamos viendo principios para la crianza. Y hay tantos principios generales como particulares en las Escrituras que nosotros necesitamos tomarnos el tiempo de leerlos y de entenderlos. Hay tantos principios. Efesios 6, versículo 4. Yo quiero que ustedes vean este hermoso pasaje que está dirigido especialmente a los varones. Vosotros, padres. Aquí la palabra padres no es el que encierra a hombre y mujer, como de manera genérica. No, porque los padres, hablando de papá y mamá. No, la palabra aquí en el idioma original es a vosotros los varones, es decir, los padres masculinos. Dice nuestro texto, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y en este pasaje está dirigido esencialmente a los hombres. Hasta la semana pasada, nosotros estuvimos hablando a las hermanas. Hablamos en primer lugar de su llamado como madres para con sus hijas. Hay muchas áreas de la pureza, de la sabiduría, del modo de actuar, del carácter, que las madres tienen que trabajar con sus hijas. Pero también vimos el trabajo que las madres tienen que trabajar con sus hijos varones. Y hasta la semana pasada trabajamos con eso. Ahora yo quiero regresar otra vez a los hombres. Yo quiero que nosotros los varones prestemos atención y obviamente también las madres, porque ellas necesitan saber, todos necesitamos saber qué Dios espera de nosotros como padres. Pero ahora de manera particular estaremos hablando a los varones, Vamos a estar viendo principios de los padres a sus hijos. Principio de los padres a sus hijos. ¿Y por qué nosotros estamos viendo esto? Estos principios, tanto la madre como el padre. Porque, amados hermanos, nosotros queremos levantar una generación que tema a Dios. Nosotros queremos, dentro de este mundo inclinado a la maldad, levantar varones, levantar hijas que conozcan a Dios y su palabra. Y una nota de balance, eso no significa que usted y yo lo vamos a convertir. La salvación es de Dios. Pero tenemos un compromiso delante de Dios, como dice este hermoso pasaje, instrúyelo, disciplínalo. ¿En qué? En la amonestación del Señor, en la palabra del Señor. Por eso nosotros queremos y estamos trayendo estos principios a las madres, a los padres, en conjunto a la familia, para que nosotros podamos cumplir con ese compromiso que tenemos como padres. No es la escuela, no es la sociedad, son los hombres y mujeres que tienen hijos, los padres, los llamados a criar a sus hijos en el temor a Dios. Entonces, nosotros vamos a estar viendo ahora concentrados principios para los padres. Y yo quiero, amados hermanos, extraer principios específicos, porque ya en algunas clases pasadas vimos principios generales, tanto para el hombre y la mujer. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, y voy a utilizar este pasaje que comúnmente es un pasaje utilizado para pastores. Este pasaje que vamos a estar leyendo trae principios para evaluar a hombres que quieren servir en el ministerio. Pero yo le voy a decir algo. Estos principios dados para evaluar a obispos o pastores
son principios generales que todo hombre cristiano verdadero debe de tener. Y Pablo, ¿qué hace? Lo primero que dice, evalúame ese hombre con estos principios. Y esos principios van a decir si ese hombre es cristiano o no. Y dentro de los principios que vamos a leer, apenas 1 o 2 son específicamente para los pastores. Pero después todos los demás son principios generales que todo verdadero hombre de Dios debe tener. Entonces dice 1 Timoteo 3, 1. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra debe hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Aquí hay varios elementos que son esencialmente para pastores. El primero de ellos es donde está el versículo 2 al final, apto para enseñar. Ese es obligatorio. Un hombre que no tiene los dones para enseñar no puede ser un pastor, porque la iglesia se alimenta de la palabra que él trae, de la enseñanza que él trae. Pero también vemos aquí que dice que no debe ser un neófito, versículo 6. Ese es otro requisito necesario para un pastor. No puede ser alguien que está aprendiendo el evangelio, porque va a caer en el engaño de Satanás, en el orgullo, en la arrogancia de su corazón. Y en vez de hacer bien a la iglesia, va a hacer mal, además de que él mismo se va a autocondenar. Esos son en esencia, 2 requisitos que son necesarios para un pastor. Y el de la reputación, al final, en el versículo 7. Pero ahora yo quiero que nosotros comencemos a ver los demás requisitos que son principios generales, obligatorios para todo hombre de Dios. Todo hombre de Dios debe ser irreprochable. Todo hombre de Dios debe ser marido de una sola mujer. Todo hombre de Dios debe ser sobrio, prudente, con una conducta decorosa, hospitalario. Todo hombre de Dios debe tener esas gracias necesarias. Porque si no lo es, no estará mostrando el carácter de Cristo. No dado a la bebida, versículo 3. No un pendenciero, un hombre amable. Un hombre que no sea contencioso, que no sea avaricioso. Usted podrá ver ahí principios de la palabra de Dios generales para todo verdadero cristiano. Por lo tanto, si esos son principios que todo hombre de Dios debe tener, esos son principios que yo puedo enseñar a mis hijos. Que aunque no sean cristianos, son gracias que le ayudarán a vivir en un mundo donde la falta de generosidad, gentileza, amabilidad, donde el ser irreprochable, el ser esposo de una mujer, es algo que casi no se ve. Esas gracias son necesarias para todo verdadero hombre, pero que se ha perdido por causa del pecado. Y los padres han dejado de enseñar a sus hijos que ellos deben ser esposos de una mujer. Ahora le dicen, no, usted es un gallo, busque ahí todo lo que te quiera. Y lo que lo están motivando al adulterio, a destruir sus matrimonios. Pero todo verdadero hombre puede tener estos principios generales que le ayudarán a tener una vida mejor. Por lo tanto, nosotros vamos a estar estudiando estos principios generales, los que pueden ser dados a todo verdadero hombre de Dios, para darlo a nuestros niños,
para que ellos puedan crecer con esas gracias. Y si Dios en su misericordia obra salvación, ya nuestros niños serán hombres con gracias, con elementos que en la sociedad son muy necesarios, en la vida normal son necesarios. Entonces, amados hermanos, veamos en primer lugar lo que dice el versículo 2. Nuestros niños deben ser preparados para ser irreprensibles. Dice aquí, debe ser pues irreprochable. Y nosotros como hombres, amados hermanos, como varones, tenemos que perseguir eso nosotros. ¿Qué es irreprochable? ¿Qué es? En la Biblia Reina Valera aparece la palabra irreprensible. ¿Qué es eso? Eso no se puede referir a perfección. Eso no se puede referir a sin pecado, porque por lo contrario nadie podía hacerlo. Es decir, al hablar la Biblia de un hombre irreprensible o irreprochable, se refiere a un carácter sin tacha, un comportamiento que procura ser fiel y responsable. Si lo llevamos a los linderos más sencillos, a la explicación más sencilla, es alguien que procura ser responsable y fiel en su casa, en su trabajo, en sus negocios, en la vida diaria, con su esposa, responsable y fiel. Recuérdense que estamos hablando aquí del varón, de los varones. Y nosotros como hombres, como padres, debemos modelar eso. Cuando nuestros varones nos ven a nosotros, tienen que ver a alguien que está procurando, luchando por ser fiel. Es decir, por cumplir su palabra, por cumplir lo que dice. Y cuando nuestros niños no ven eso, tienen que ver un hombre que pide perdón. Mi hijo, yo te prometí tal cosa. Perdóname, mira, no se puede hacer por esto, pero yo estoy en eso, voy a trabajar con eso para cumplir mi palabra. Es decir, ese es el hombre irreprochable. El hombre irreprensible es aquel que procura ser fiel y responsable con su palabra, con sus acciones, responsable. ¿Y quién fue el que rompió este alambre? Fui yo fui caminando y no lo vi. ¿Cuánto cuesta? Vamos a resolver ese asunto. Es decir, alguien que da la cara, alguien que no se esconde, sino que está procurando cumplir con sus deberes. Y queridos hermanos, eso tenemos que transmitirlo a nuestros hijos. Ser un hombre irreprochable, irreprensible. Como padres, varones, debemos llevar a nuestros hijos a la madurez en que nuestros varones puedan mantener una conducta fiel, una conducta responsable. Que cuando nosotros preguntemos, ¿quién dejó caer el agua en el piso? Puede decir el varón, papi, escúchame, fui yo. Mi hijo, pero por favor, no me deje el agua ahí en el piso. Su mamá limpió eso. O usted no puede irse y dejar las cosas así. Sí, papi, perdóneme, escúchame, ayúdame a buscar un suape o buscar un paño. Es decir, nuestros hijos deben de ser hombres que cumplan con su deber, o por lo menos cuando falten, cuando pequen, puedan reconocer su pecado y decir, fui yo. Ese es un hombre irreprochable, ese es un hombre de buena reputación. Vamos a ir a Proverbios capítulo 20, versículo 11, para que lo podamos ver en otro pasaje de las Escrituras. Proverbios capítulo 20, versículo 11. Aún por sus hechos da a conocer un muchacho si su conducta es pura y recta. Miren eso, Proverbios 20, 11. Un muchacho puede mostrar una conducta recta, puede mostrar una conducta fiel y pura. ¿Cómo? Por sus actos. Por sus actos, por su forma de actuar, de tratar, de ser respetuoso. Yo siempre recuerdo a David. David, siendo un muchacho, Saúl lo pone como si fuera un guerrero.
Y dice que David entraba y salía de forma prudente. Era muy prudente en lo que hacía y en lo que decía. Tan prudente fue que Saúl le cogió miedo. Saúl le tuvo miedo porque no se encontraba en él formas de engañar y de aprovecharse. Y Saúl lo tenía, mire, observándolo, porque era un joven, entre hombres, guerreros. Pero su conducta ganó el respeto de los que estaban alrededor de él. Y lo seguían. Ganó el respeto, su conducta. Y es lo que podemos ver aquí en Proverbios 20:11. Por sus hechos, un muchacho puede darse a conocer. Por eso es que si tú tienes un muchacho irresponsable, un muchacho que no responde cuando hace algo malo, un muchacho que es mentiroso, él va a ser conocido por su conducta. Y la gente no le va a tener confianza. Tú lo vas a conocer por tu conducta. Por eso, amados hermanos, queridos varones, nosotros tenemos, en primer lugar, que modelar una conducta irreprochable. Nosotros tenemos que modelar, ser ejemplos de eso. Porque al final, nuestros hijos van a estar escuchándonos y viéndonos. Ellos no van a escuchar, muchachos, haga esto, haga aquello. Pero ellos van a estar observando a ver si nosotros lo hacemos. Van a estar observándonos, mirándonos. Y ellos lo van a saber cuando nosotros digamos mentiras. Y lo van a decir, no, papi dice muchas mentiras. Mira, papi me prometió esto y no lo hizo. Nos prometió salir y no lo dijo y no lo hizo. Y cuando le preguntamos, nos echó un boche, que qué es lo que tanto hablamos, que tanto le molestamos, que no le moleste, que no hay dinero. Él no cumple su palabra. Y eso, amado hermano, mire, eso mata a un niño. Eso destruye la confianza de un niño en su padre. Y también lo llena a él del mal ejemplo en el cual él mismo se va a convertir mañana. Por eso encontramos en Lucas 2:25, yo lo voy a leer, no tienen que buscarlo. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Miren, este hombre era conocido como un hombre justo y piadoso. Es decir, por mi conducta yo voy a ser conocido. Justo y piadoso. En nuestra sociedad occidental se le da cero responsabilidad a los jóvenes. Se les señala con algún tipo de atolondramiento, imprudencia, impetuoso o alocado. Ese es el título que le dan. Y cuando se mira su conducta, dicen, no, es que los niños son así. Eso hace nuestra sociedad. En nuestra sociedad, un niño que no se puede sentar 2 minutos, que no puede prestar atención en una clase, ya le ponen el título de, él es impetuoso, él es hiperactivo. Y oiga bien, hay niños, porque yo lo he conocido, yo di clase en una escuela por 18 años. Y yo conocí niños con problemas reales de hiperactividad. Niños que se ponían a correr durante 1 hora sin parar en la cancha de béisbol o de fútbol. Y había que sentarse, mire, a esperar que se le acabara la gasolina, porque tenía problemas reales. Pero hay niños que no tienen ningún problema. Y lo que son es rebeldes. Y lo que son es obstinados. Mire, el primer caso yo lo entiendo. Hay que llevarlo despacio, se le va enseñando y guiando. Ese niño tiene una necesidad especial. Pero el segundo caso, no hay necesidad especial, hermano. En el segundo caso, en que el niño es simplemente un desobediente, que no se le ha enseñado a sentarse y a escuchar, que no puede seguir una instrucción, eso no es un problema ni de genética ni de nada de eso. Pero en nuestra sociedad
se le ponen muchísimos nombres. Cuando se quiere interpretar la conducta del hombre basado en lo que él es o en lo que hace, la sociedad le pone, ay, no, es que ese es del grupo de lo no sociable. Este es el grupo de los que no se pelan. Ese nunca se ha pasado una navaja, nunca ha ido a un barbero. Él es así. Este es de los que no se bañan. Este nunca se ha bañado, dura un mes y no se baña. Entonces esa conducta la etiquetan, le ponen la etiqueta de medio loco o no se puede controlar, incontrolable, y ya lo dejan hacer al muchacho como si fuera una gallina silvestre que se cría solo. ¡Qué error! ¡Qué error! Queridos hermanos, ese es un error que nuestra sociedad está con la psicología, lamentablemente, que no tiene esa psicología que no tiene los principios de la palabra. Están haciendo mucho daño. Y están también calmando, tranquilizando a padres que nunca realizaron su trabajo como padres. Porque mira, qué bueno es cuando tú no tienes tiempo para criarlo, tú no tienes tiempo para nada, tú se lo llevas a un psicólogo y el psicólogo te dice, es su hiperactividad, mira, dale esta pastillita. Es su hiperactividad o eso es tal cosa, déjalo que haga lo que él quiera. Entonces tú en tu conciencia te sientes tranquilo porque no es tu culpa, no eres tú el del problema, no fuiste tú el papá irresponsable que no lo instruyó o que no usó la faja con él cuando debió de usarla. No, es que él tiene problemas. Y todos esos psicólogos le han quitado la responsabilidad de los padres. Mira, eso fue un amiguito, o un tío, o un hermano. Eso fue la sociedad que lo dañó. Y esos padres irresponsables están tranquilos con su conciencia, porque no es de él la culpa. Queridos hermanos, hay un problema de irresponsabilidad en los hombres. En los hombres. ¿Usted sabe los hombres que han tenido hijos por ahí y solamente van a final de mes a dejar un par de lempiras para que ellos coman? Los hombres que van de vez en cuando y que nunca le han llamado la atención a esos muchachos, o que solamente van a llevarle un regalito. Pero así sí es bueno. La mujer tiene que trabajar, tiene que criar muchachos, tiene que hacerlo todo, tener una casa, y esos supuestos machos, porque así es que se autodenominan, no da un palo con el muchacho, no cría al muchacho. ¿Qué sabe él de crianza? Él lo que sabe de pegar muchachos por ahí, de tener muchachos con diferentes mujeres, eso es lo que sabe hacer, pero después no sirve para más nada. Ese es el tipo de hombre que las mujeres tienen que evitar, como si fuera el mismo diablo. Tienen que evitarlo las mujeres, porque ese tipo de hombre te va a entregar a una vida desolada, de soledad y de crianza solitaria. Y qué difícil en estos tiempos particularmente criar. Y criar sola, el doble de difícil. Por eso, mis queridas hermanas, cuando un varón se acerque a ustedes, tráigamelo a mí también, para yo pasarle la Biblia, a ver si pasa la Biblia. Si no pasa la Biblia, ese no es. Si no pasa lo que enseña la Biblia, ese no es. No te conviene, mejor esperar y no introducirte en una relación infernal con un hijo del diablo, porque comúnmente son unos impíos vestidos de cristianos. Vamos a 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18, versículo 5. Van a ver ahí el carácter que le mencionaba hace un momento de David. 1 Samuel 18, 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y prosperaba. Y Saúl lo puso sobre hombres de guerra. Y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo, y también a los ojos de los siervos de Saúl.
Versículos 14 y 15. Y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo terror. Hermano, era un joven, pero era un joven que había sido instruido por su papá Isaí, mire, desde pequeñito. ¿De dónde mandaron a buscar a David? ¿Qué estaba haciendo David cuando él fue llamado por su papá Isaí para que le llevara alimento a sus hermanos que estaban en la guerra? David estaba fajado trabajando con sus ovejas. Y él mismo da testimonio a Saúl que cuando un animal se presentaba, un león o un oso, y le robaba una oveja, el pastor David no tenía nadie, ningún hermano que lo ayudara. Él tenía que fajarse con el animal y quitar el animal de la boca. Hermano, mire, el trabajo, el cuidado de ese padre, Isaí, la instrucción de ese papá, hizo de su muchacho más joven, porque recuerden que David era el séptimo hijo, el más chiquito. Ese trabajo que ese hombre hizo, Isaí, con ese jovencito, lo hizo un hombre desde pequeño. Y cuando se presentó la oportunidad de defender el honor de Dios, ese muchacho estaba listo. Pero hermano, ¿qué entrenamiento recibió él? ¿Un entrenamiento militar? No. ¿Un entrenamiento de campamento de jóvenes cristianos? No. ¿Un entrenamiento entre policía y militar? No. El entrenamiento de David fue en su casa, haciendo los quehaceres del hogar, el trabajo de la casa. Y tú ves que hoy en día, esos muchachitos en el día de hoy, los niños, los chigüinos, ¿verdad? Como decimos aquí, quieren pasar, o los padres le ponen una televisión, porque son los padres. Los padres le ponen una televisión 2 horas, 4 horas, 3 horas. Se acuestan a las 12 de la noche viendo televisión. ¿A qué hora se levantan? A las 10, 11 de la mañana. Y a las 10, 11 de la mañana, ¿a qué se levantan? A vaguear. Yo no he visto un hombre de trabajo que, a menos que no sea fajado trabajando, se acueste tan tarde sabiendo que tiene que levantarse tempranito a trabajar. Pero un muchacho que se acuesta a las 12 de la noche, obviamente porque es un vago y no tiene nada que hacer en la mañana. Porque si uno como padre le dijera, aquí todo el mundo se levanta a las 6 y aquí hay que dejar esta casa limpia, barrida, suapeada, ¿cómo decimos aquí? Limpiada, exactamente, limpiada la casa, cuarto arreglado, cama arreglada, devocional hecho, oración hecha, y luego se va a fajar a estudiar 4, 5 horas. Mire, cualquiera se acuesta temprano, con tanto trabajo. Querido hermano, fue el trabajo del hogar lo que preparó David para llegar a ser el hombre que fue. Dios no le preguntó, Dios no le dijo, mira, tal día te van a llamar para tú pelear con Goliat. Nada de eso, hermano. Llegó el momento, llegó la oportunidad y el niño estaba listo. Como hemos dicho, el hombrecito estaba listo. ¿Quién lo educó? Su papá y su mamá en el hogar. Mis queridos hombres y hermanas, también, esto es para todos, pero especialmente para los hombres. Usted tiene un trabajo importante en el hogar. Si sus niños no parecen hombres, es culpa suya. Si sus varones gritan como una mujer, eso es culpa suya. Porque aparentemente entonces están pasando demasiado tiempo con su mamá. Porque los niños aprenden del ejemplo. Por eso nosotros los hombres tenemos que estar cerca de nuestros varones, para que imiten a un varón, para que vean al hombre irreprensible, al hombre que procura ser fiel. Digo procura porque es que somos pecadores y no siempre podemos cumplir. Mire fulano, escúchame que le dije que iba a llegar a tal hora, no puedo.
Se me presentó un problema aquí en la casa. Tengo una necesidad. Estoy enfermo. Cualquier cosa. Pero usted da la cara. Un hombre responsable. Un hombre fiel. Queridos hermanos, la Biblia nos habla de la fidelidad. Nos habla del hombre recto, del hombre responsable, como parte del carácter de un varón de Dios. Como parte del carácter que debe ser transmitido a nuestros hijos. Por lo tanto, ¿qué libro de la Biblia usted puede utilizar para trabajar con su varón, con su hijo? Si usted, mi querida hermana, está criando sola, porque ahora, lamentablemente, eso sucede mucho, la mujer está criando sola, también usted puede usar este principio que le voy a dar ahora. Los hombres, ¿qué deben de utilizar? Tenemos una gran ayuda en el libro de Proverbios. Los primeros 10 capítulos del libro de Proverbios están dirigidos a varones, a hombres. Hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Y le dice, y se lo recuerda, hijo mío. Este libro tiene los primeros 10 capítulos dirigidos a los varones para ser los hombres irreprensibles según el carácter de Dios. Y repito la nota, no es que usted lo va a convertir. La salvación es del Señor y gloria a Dios si se convierte en pequeño. Pero, mientras tanto, el Espíritu Santo obra salvación, usted lo está levantando, mire, derechito, a través de la palabra. Las hermanas, los hermanos, todos tenemos que usar este libro, el libro de Proverbios. Y agarrar ese libro, hermano, mire, y poner a ese muchacho a escucharlo, a leerlo. Nosotros mismos tenemos que conocer ese libro de Proverbios para poder hablarle, para tener siempre una respuesta a ellos, que viven siempre preguntándonos, que viven siempre buscando la quinta pata al gato. Vaya conmigo, por favor, a Proverbios 1, versículo 1. Proverbios 1. Proverbios 1, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Para qué es proverbio? ¿Para qué tú tienes que leerlo y para qué tu hijo tiene que leerlo? Para aprender sabiduría e instrucción. Para aprender, para discernir, para poder diferenciar, para poder entender más allá dichos profundos, para recibir instrucción. Queridos hermanos, usted posiblemente se haya encontrado con alguna persona, un anciano, que habla en proverbios. Posiblemente haya personas en los campos que cuando dicen, mira fulanito, no haga tal cosa, y te suelta un proverbio. No te juntes con ese muchacho, que el que anda con cojo al año cojea. Y esos ancianos hablaban comúnmente con proverbios. Y le decían las cosas a las personas con un proverbio sabio. Un proverbio antiguo que ¿qué hacía? Procuraba darle entendimiento y sabiduría a la persona para que tome buenas decisiones. Y eso es el libro de Proverbios. Da sabiduría, ayuda al simple, le da prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción,
Tú quieres que tu hijo sea discreto. Tú quieres que tu hijo sea sabio. Tú quieres que tu hijo o tu hija, claro, tenga una conducta, una forma de vivir sabia. Reciba la instrucción que tú le das. Reciba la amonestación. Enséñale el libro de Proverbios. Enséñaselo. Haz que diariamente lea un proverbio. Son 31. Ahí hay un mes completo. Ay, papi, terminé. Vuelve a empezar. Vamos a leer proverbios todos los días en la tarde. En la mañana su devocional, la lectura que le toca. Pero en la tarde yo quiero que usted me lea el libro de proverbios. Y vamos a memorizar ese libro de proverbios. Y vamos a aprender el libro de proverbios. Proverbios 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Este es un pasaje que yo lo he usado mucho con mis hijos. Y se lo he recordado. Le he dicho, mira, los labios prudentes, allí se halla la sabiduría. Pero la vara es para la espalda del necio. ¿Tú quieres ser un necio? Ya tú sabes lo que te va a venir. La vara. Eso es lo que te va a venir. Y si no te lo doy yo, Dios va a enviar a alguien que te lo dé. Porque, amado hermano, eso es lo que nosotros queremos librar a nuestros hijos. Del mal. ¿Pero de cuál mal? En primer lugar, del mal de su propio corazón. Porque mire, la pereza, la necedad, la incredulidad, la maldad es del corazón de tu hijo que sale. Él busca la mala compañía. Él no quiere estudiar. Él no quiere hacer lo bueno. Él no quiere. Es de su corazón que sale. Pues mire, mi amigo, yo lo digo a mis hijos, mire, la vara es para la espalda del necio. ¿Quién quiere ser un necio? Porque la vara está aquí. Y le enseñó la faja. Y yo la voy a usar. Y si yo no la uso, porque yo también soy un necio, como padre, y un irresponsable, o un desobediente a la palabra de Dios, Dios va a enviar un buen policía que te ponga en cintura. Dios va a enviar a alguien en la calle. Y hermano, nosotros queremos evitar ese segundo mal. Queremos evitar el mal de que él, por su necedad, lo maten en la calle. Por su imprudencia. Usted sabe la cantidad de imprudentes que andan cruzando los semáforos en rojo sin mirar para ningún lado. Que han matado a personas. Pues mira que la vara es para ese imprudente. Y la cárcel también. Y el pagar. Usted sabe la cantidad de hombres que son una vagoneta, que son unos vagos. Y que sí, se enamoran con su pelito bonito, su camisita limpiecita, comprado por su mamá y pagado por su mamá y por su papá. Pero eso sí, ellos no dan un golpe de trabajo. Ni un golpe ni de karate dan ellos. No trabajan, son unos vagos. Ah, pero quieren estar enamorándose. Ay, 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 pobre mujer que se casa o que se junte con un vago así. Amada hermana, amado hermano, usted necesita, nuestros hijos necesitan que nosotros los guiemos. ¿Qué herramienta Dios nos da? Su palabra, el libro de Proverbios. Úselo, léalo, promueva que sus niños lo lean. Memoríceselo usted mismo, elija un proverbio. Vamos memorizando el primer versículo de Proverbio y apréndaselo para que usted pueda instruir a sus varones. Serán hombres irreprensibles si tienen como aliado la palabra de Dios. Serán hombres rectos cuando ellos cumplan el mandamiento. Hijo mío, si los pecadores te quisieren seducir, engañar, no lo consientas. Proverbio 1:10. No lo consientas si te quieren engañar. Algunos cristianos piensan que el cristiano tiene que ser un bobo. Pero mira, aquí me dice que no me deje engañar. No es bobo.
es sabio, es prudente. El cristiano tiene que ser un hombre que controle su dinero, que gobierne sus emociones. Y eso, amado hermano, no se compra en ninguna pulpería. Eso hay que aprenderlo. Si queremos niños irreprensibles, niños rectos que cumplan con su deber, tenemos que en primer lugar nosotros modelarle el ejemplo, mostrarle ejemplos bíblicos, como lo vimos ahí con el caso de David, y tenemos un libro por excelencia, el libro de Proverbios, que podemos usarlo. Y he mencionado esos tres elementos rápido, porque ya lo vimos en clases anteriores. Lo vimos en la última clase. Tenemos que hacer ejemplo, tenemos que mostrarle ejemplo de la Biblia, de hombres rectos, hombres responsables a nuestros varones. Y nosotros los hombres tenemos que modelarle eso. Mi hijo, usted no puede ser como Judas, que vende al otro, que no es responsable con sus actos. Usted tiene que ser como Juan, tiene que ser como Jesucristo, responsable, fiel, amoroso. Y cuando nuestros varones nos escuchan a nosotros y nos ven a nosotros luchar con nuestro pecado y trabajar con eso, amado hermano, mire, ellos van a formar su carácter, van a formar su carácter. El carácter se va a formar de hábitos. El carácter se va a formar de la enseñanza, del ejemplo que vaya viendo. Entonces póngale hábitos cristianos, hábitos piadosos. Y que Dios nos ayude nosotros mismos a modelar esos hábitos y a arrepentirnos. Porque esto es parte también de un buen hábito piadoso de un hombre. El hombre irreprensible tiene que aprender a pedir perdón. Porque el hombre irreprensible se equivoca. Precisamente por eso es irreprensible. Porque no acepta en sí el pecado, no lo acepta. Por eso es irreprensible. Porque cuando falla, se enfrenta consigo mismo. Hermano, perdóneme, yo te fallé, escúchame, yo estoy trabajando en eso. Dame un chance que yo me voy a poner en orden y te voy a pagar o te voy a cumplir con tu deber. Es un hombre irreprensible. Está luchando consigo mismo. Porque le digo, irreprensible no es que no falle. No es que no pecamos. Es el que se enfrenta. Es el que lucha. Es el que se humilla. David fue un hombre irreprensible, temeroso de Dios. Y Dios lo dice, con un corazón conforme al corazón de él. Pero usted y yo sabemos cuando David pecó y cuando falló, pero también vemos cómo se humilló. También vemos cómo se arrepintió. Ese es un hombre irreprensible. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a levantar una generación de hombres piadosos para gloria de Dios y para bien también de nuestros hijos y de nuestra familia. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, gracias por tu palabra, ayúdanos. Necesitamos que tu gracia nos capacite y nos dé tú la fortaleza de poder enfrentarnos a nosotros mismos con la verdad de que tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir conociendo y tenemos que seguir modelando un carácter piadoso. Bendícenos como padres, como hombres, para modelar a Cristo, para mostrarles la enseñanza de la palabra, pero también, Señor, para guiarlos por el camino recto de la vida y la piedad. Gracias te damos por tu amor y cuidado y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.